Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El evangelio para esta ocasión está escrito en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, comenzando a leer en el verso 14. Dice así el Evangelio: es como un hombre que partía al extranjero y antes llamó a sus siervos y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otro 2, a otro 1, y cada uno según su capacidad, y se fue. E inmediatamente que había recibido las 5 bolsas de oro, negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo el que había recibido 2 bolsas de oro, ganó otras 2. El que había recibido 1 bolsa de oro, se fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasando mucho tiempo, se presenta el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuenta. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5, diciendo: Señor, me diste 5 bolsas de oro, mira, he aquí he ganado otras 5. El Señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, y te pongo enfrente de lo importante. Entra a la fiesta de tu Señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y dijo: me diste 2 bolsas de oro, mira, he ganado otras 2. El Señor le dijo: muy bien, siervo honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré frente a lo importante. Entra en la fiesta de tu Señor. Se acercó el que había recibido 1 bolsa de oro y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado, que reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro y aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo indigno, perezoso, si bien sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en el banco, para que al venir yo retirase con los intereses. Quítale la bolsa de oro y désela al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y el sirviente inútil expúlsenlo en las tinieblas de afuera, y será el llanto y el crujir de dientes. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a ti, oh Cristo. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En la versión de Reina Valera escuchamos la palabra que comúnmente se usa para identificar esta parábola. Se habla de la parábola de los talentos. De los talentos. Aquí, pues, en la versión que utilizamos, ¿verdad? Hablamos de las monedas de oro. Y es que el talento como tal puede ser una medida, se podía hacer una medida de moneda. Entonces quizás se medía por metal. Entonces si era de oro, el oro pesa más que la plata y entonces pues tenía más valor. Ahora hay algunos que hablan de que también es una medida, o sea, que es de las dos cosas, de valor, pero de peso. Entonces, a raíz de la parábola de los talentos, más bien es las habilidades, las destrezas, y podemos decir que también los recursos que en este caso le ofrece el Señor a sus sirvientes, para que ellos fueran mayordomos, administradores, ¿verdad? de esos bienes que recibía de parte de su Señor, ¿verdad? Es como Dios al principio con nosotros, que hizo en ese relato de Adán y Eva. Ustedes señorearán sobre la tierra, los animales, ¿verdad? Y la mayordomía era ¿qué? Que ese señorío es realmente una mayordomía, por cuanto lo que Dios estaba haciendo es, les había dado vida, y entonces iban a poder disfrutar de esa vida siendo los buenos mayordomos de todo lo que Dios les seguía dando, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba dando? Pues mira, administra esta tierra, administra sobre la fauna, sobre la flora, come de lo que hay, ¿verdad? Pero también ayuda a que se multiplique y ayuda a que se fructifique, ¿verdad? No era una cosa de comer y saltarme y me olvidó, no. Como ellos tenían, ¿verdad?, que procurar porque lo que tenían siguiera produciendo, siguiera fructificando, siguiera edificándose en la tierra. Y entonces, pues, tenemos una idea de cómo vemos que en la parábola se habla del Señor y se habla de su siervo, pero como es una parábola del reino de Dios, podemos comparar ¿qué? A ese Señor con Dios y a los siervos ¿con quién? Nosotros, los creyentes, ¿verdad? Y entonces pues me hace pensar, ¿verdad? Yo le había comentado esto a Harvey anteriormente, ¿verdad? En un momento dado, cuando él estaba un poco más joven, todavía se ve joven, estaba a cargo de la juventud. Yo era pastor en nuestro Salvador, allá en el área de Bayamón, en la iglesia del área de Bayamón. Pues en un momento dado yo estaba a cargo de la juventud de las iglesias del área, y la juventud de las iglesias del área hicieron una actividad en la cual se invitaron a los jóvenes de las otras áreas, y allí apareció Harvey y apareció con una trulla, como digo, ¿verdad? de los muchachos de Príncipe de Paz. Y recuerdo muy bien por lo particular a Eli, que usaba un sombrerito, no sé si todavía lo usa, pero que se ponía un sombrerito, ¿verdad? Y él entró a la iglesia con el sombrerito y tuvo todo el servicio con el sombrerito puesto, ¿verdad? Y cómo participó, y uno veía cómo Harvey se sentía, yo se lo he comentado a él anteriormente, de que él se sentía tan gozoso de haber llevado a todos aquellos muchachos para allá. Eran como 5, 6 o 7, era los de Príncipe de Paz en aquella ocasión, ¿verdad? Y ese gozo que él sentía de que, wow, vinieron, están conmigo, y él también participó de la actividad. No solamente los muchachos que llevó a participar, los jóvenes que estaban con él participaron, sino que Harvey también
participó. Y todavía me acuerdo que él se sentó en la segunda banca después. O sea que me acuerdo de esa escena y de esa alegría que sentía Harvey de poder compartir con esos jóvenes, transportarlos hasta allá y después llevarlos a sus casas. Así que no era trabajo, ¿verdad? Pero el gozo de poder servirle al Señor, participando con esos jóvenes, involucrando a esos jóvenes, llevándolos a la actividad y el gozarse, ¿verdad?, en el Señor de que esos jóvenes estaban ahí compartiendo con otros jóvenes de otra iglesia, ¿verdad? Así también puedo recordar a nuestra hermana Chiqui, cómo se vivía ella la escuela de verano. Y entonces ella decía, recuerden, sí podemos decir que es como un campamento, porque los jóvenes también, los niños que vengan, van a jugar y van a salir afuera y vamos a tener actividades, ¿verdad?, de recreativas y de juegos y todas estas cosas, ¿verdad? Pero recuerden que es escuela bíblica de verano. Ella lo enfatizaba, ¿verdad? Lo decía, escuela bíblica de verano. Porque para ella eso era lo que ella más vivía cuando compartía la escuela de verano con los muchachos que venían. Y qué bueno, cuando nos dábamos cuenta, que hasta yo mismo, cuando al principio, hasta el último, ¿ves?, venían más jóvenes de la comunidad que los mismos jóvenes de la iglesia venían, ¿verdad? Y algo particular es que ese gozo que sentía Chiqui al poder compartir la Biblia, los estudios bíblicos y toda la escuela de verano, o la semanita, que a lo último hacíamos una semana, pero antes se hacían hasta 2 semanas, ¿verdad?, de la escuela de verano, ¿verdad? Y entonces, pues, el gozo con que ella lo hacía, uno sabe del fruto o de cómo se multiplicaron esos talentos cuando muchos años después ella misma nos cuenta de que estaba en un supermercado un día y uno de los muchachos ya era grande, que participó en una escuela de verano cuando era chiquito aquí, ya era grande, y le dijo, usted Chiqui, y se acordó hasta el nombre de ella, ¿verdad?, como le decían a ella. Entonces ella no se acordaba de él, pero cuando le dijo, pues yo estuve en la escuela de verano cuando era chiquito y usted fue mi maestra de escuela bíblica de verano. Eso es poner los talentos del Señor a multiplicarse. Por eso es que aquí vemos que en una medida eran monedas, ¿verdad?, según nos dice, pero más que las monedas es el talento, la habilidad, las destrezas que se ponen al servicio del Señor. Así que escuchamos esta parábola, y es una parábola acerca del reino de Dios. Cómo nosotros ponemos nuestras habilidades, nuestros talentos al servicio del reino de Dios, de ese Dios que nos ha dado todo, ¿verdad? Y vimos cómo podemos visualizar ese cumplimiento del reino de los cielos, que es para la segunda venida del Señor, para el tiempo de esa segunda venida del Señor, y que no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en el momento de hoy dando lo mejor de nosotros. Como decía el Salmo, vivir la vida cada día que le traigamos al corazón alegría. ¿Y cómo le traemos alegría? Pues viviendo en la gracia de la fe, de la esperanza, del amor de Dios, viviendo en la sabiduría de Dios y compartiendo esa sabiduría de Dios, ese conocimiento de Dios, esa voluntad de Dios con todos nuestros prójimos. Así que vuelve el Evangelio a hablarnos de esa plenitud de los tiempos. Proclama la buena noticia y la promesa de ese reino que es contundente. Ese reino es contundente, es real, es verdadero, nos advierte a nosotros entonces que como oidores de la palabra, seamos también creyentes y seguidores de Jesús. Más vale que estemos alerta y que estemos despiertos, como la semana pasada, ¿verdad? Las muchachas o las vírgenes, ¿verdad?
Había unas que no estaban despiertas, que no estaban alertas, y hoy sigue otra vez ese tema, ¿verdad? ¿Y cómo estar despiertos? Pues poniendo nuestras habilidades, nuestras destrezas, poniendo los recursos que nos da Dios y toda la vida que nos da Dios, ¿verdad? En función de anticipar ese reino. Servirle y servirle con gozo y dejar que el Espíritu multiplique, fructifique, ¿verdad? Pero sabiendo que Dios nos llama, que Dios nos capacita, que Dios nos envía y somos agentes del reino de Dios en ese sentido. ¿Y cómo? Entonces, pues esa fe que crece en esa operación de compartir, de poner esa fe en práctica al amar a nuestros prójimos, como hemos sido amados. Entonces, el servirle al Señor no es una carga. Cuando nosotros sabemos que Él nos ha amado primero y ha dado la vida de su Hijo. El servirle al Señor es por la libertad que ya Él mismo nos ha prometido. Desde esa muerte y desde esa resurrección de Jesús, dando su vida por ti y por mí. Lo que no entiende ese último que le dieron un talento y él lo escondió, y él mismo lo admite que tenía temor, tenía miedo. Nosotros no le servimos al Señor por el miedo de perdernos. Nosotros le servimos al Señor porque ya Él ha prometido que nos salva en Cristo Jesús, ¿verdad? Le servimos al Señor porque Él nos ama y es un Dios de amor, ¿verdad? Si hacemos claro que hay veces que estamos dormidos y esa palabra nos despierta y como que espérate, estoy mal. O sea que va a estar esos momentos de temor, son necesarios a veces, pero no es que le tengamos miedo a Dios, sino que hay veces que esa palabra nos dice, espérate, no estoy en el camino correcto, no estoy despierto, no estoy dando mis habilidades, no estoy dando mis destrezas, no estoy dando los recursos que Dios me ha dado. Dije mis habilidades y dije mis destrezas, pero en realidad es que Dios nos los ha dado todo lo que tenemos nos ha dado, como lo decíamos hace 3 o 4 domingos atrás, ¿verdad? Todo lo que tengo se lo debo al Señor, ¿verdad? Que me lo dio. Así que pues en ese sentido nadie sabe ni el día ni la hora en que venga el novio, como la semana pasada decía, o en este momento aquel que se fue y que cuando regresa pide cuenta. No debemos tener miedo al fin de los tiempos, que habrá juicio y también salvación, ¿verdad? Se culminará la salvación. No debemos tener miedo al juicio si hemos estado despiertos, sirviendo en amor a aquel que nos amó primero, ¿verdad? A ese Padre Celestial, Creador y Dador de la vida, el que nos llama a estar vigilantes, preparados, siendo fieles, como decíamos la semana pasada, y mantener nuestra lámpara encendida con el aceite extra. ¿Se recuerdan eso la semana pasada? Eso significa pues que nosotros los oyentes de la palabra del Señor seamos entonces los seguidores de Jesús, como creyentes seguidores de Jesús, y debe estar iluminada ese seguimiento por la fe que crece en la gracia de Cristo. Es desde aquí y desde ahora que nosotros estamos llamados en el nombre del Señor a servir en el poder del Espíritu y de la palabra que nos capacita, nos enseña, nos empodera, nos santifica y nos envía a colaborar, a edificar, a hacer realidad las bienaventuranzas del reino, como hemos venido diciendo en todo este verano. Ese es el tema central, ¿verdad? En Mateo, uno de los temas centrales, las bienaventuranzas del reino. La pregunta para nosotros: ¿estaré yo siendo agente del reino de Dios? ¿En qué medida estoy mostrando la fe siendo misericordioso con mis prójimos? ¿En qué medida como iglesia o como congregación nosotros estamos involucrados, activos, comprometidos en favor de la justicia, en favor de la paz,
acompañando al hambriento y el sediento de justicia y de paz. Quizás en estos momentos no podemos hacer muchas actividades, pues no podemos estar, ¿verdad?, en contacto con la gente por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Pero podemos orar. Yo sé que algunos de ustedes han estado orando esta semana por las personas de Honduras, de El Salvador y de esos lugares en donde ocurrió este huracán. La semana en que celebremos Acción de Gracias, ese domingo, vamos a recoger un dinero que se va a llevar a la división de misiones globales y que va a llevar a través de la agencia Lutheran Disaster Response. No sé si va a estar directamente allá, pero allí tenemos unos contactos tanto en Honduras como en El Salvador. En El Salvador hay una iglesia luterana, un sínodo luterano en El Salvador, y hay iglesias en Honduras también, y en Guatemala no sé, pero me parece que sí también. Pero vamos a llevar y cooperar, no solamente con las iglesias, sino con el que necesite y que podamos nosotros llevar. Ahora, como es difícil llevar productos en estos momentos, pues se va a recoger dinero. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Como aquí se hizo cuando vino Lutheran Disaster Response, cuando María va a venir, y mire cómo se funciona con las habilidades de cómo se multiplican los talentos. ¿Qué hizo Lutheran Disaster Response? No trajo las cosas desde Estados Unidos para acá. Trató de comprar todo lo que más se podía acá, en las ferreterías de aquí, en los colmados de aquí, en lo que fuera, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque si ellos traen las cosas desde afuera, primero que las pagan afuera y tienen que costear para traerlas acá. Pero si el país está necesitado y está parado porque hubo un desastre, pero las ferreterías abren y se pueden comprar las cosas que se necesitan para reconstruir aquí mismo en Puerto Rico, ¿qué pasa? Que la economía del mismo país se activa, se empieza a volver a activarse, a fructificar y a multiplicarse. ¿Entiéndenlo cómo es, verdad? Y entonces así trabaja Lutheran Disaster Response. Todo lo que pueda comprarse en el mismo país va a ayudar, porque eso va a multiplicar la actividad y la gente, entonces a los mismos del país se van a poder ayudar ellos mismos, porque entonces la economía se recupera del país. Hay que atender primeramente a la gente, porque sin gente no hay economía. Pero entonces, atendiendo sus necesidades, pues hacen este tipo de cosas. Me fui un poquito del tema, eso no estaba escrito, pero para que lo veamos, ¿verdad?, cómo trabaja. Pues esa pregunta estaría para con nosotros. Quizás nosotros no podamos ir a Honduras, pero a lo mejor 5 pesos que demos va a llegar. O 10 pesos, o el que tenga algo más, pues llegará. Nosotros estamos también pasando por la situación difícil económica, pero ahí es que se vive la gracia de Dios. Cuando uno tiene poco, pero lo poco que tiene lo comparte y lo pone a multiplicarse y lo pone en las manos de Dios para la obra de Dios, y en la bienaventuranza, nos hacemos agentes de la bienaventuranza de Dios. Pues entonces ahí estamos y veremos que estaremos en el gozo del Señor. Dios que vendrá en plenitud en el fin de los tiempos. Y eso es hacer realidad la promesa de la bienaventuranza para el pobre, para el humilde, para el necesitado, ¿verdad? ¿En qué medida nuestras lámparas entonces estarían encendidas? ¿O en qué medida nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros dones, el fruto del Espíritu se pone en función de Cristo y del reino de Dios? ¿Cómo acompañar a la gente para quienes viven en injusticia, en discriminación, en maltrato y en abuso, puedan ser liberados, restaurados, sanados, reconciliados? Y tú y yo poniendo esas destrezas, esas habilidades al servicio de esa causa que va a hacer que todos entremos en el gozo del Señor.
La palabra de los tesalonicenses decía que vendría como ladrón en la noche. Qué comparación, ¿verdad? Pero si nosotros perseveramos en la fe y en vigilancia y seamos fieles e íntegros, tomando nuestra cruz por causa de Cristo y guiados por el Espíritu Santo y poniendo en acción el amor, la bondad, la benignidad, la paciencia, la paz, la humildad, la templanza, el dominio propio, la serenidad en todas las relaciones y en las acciones para con nuestros prójimos y para con la sociedad a nuestro alrededor o el mundo alrededor. Cuando venga el Señor, no nos va a sorprender, porque nosotros vamos a estar haciendo lo que se supone que estuviéramos haciendo y multiplicando esos talentos, ¿verdad? Y esos dones, ¿verdad? Y podemos hacer como la parábola, que entonces le entreguemos todo lo que Él nos ha dado, más todo lo que hemos podido multiplicar en su nombre. Cuando, por ejemplo, decíamos esta mañana, ahorita, que Chiqui vio después de muchos años, ya ese muchacho era grande, y la reconoció a ella y le dijo Chiqui, y le dijo: usted fue mi maestra de escuela bíblica de verano. Eso quiere decir que la palabra que ella le enseñó y el compartir que ella le dio a este joven lo impactó y se quedó dentro de él. O sea, se multiplicó la acción de Chiqui. Y tenemos un joven que después reconoce y la reconoce con gozo. Usted, Chiqui, usted fue mi maestra de escuela bíblica de verano. Gloria a Dios. ¿Se podrá repetir algo así en este momento? Claro que sí. Hay que buscar, ¿verdad? Hay que pensar, hay que discernir y buscar esa sabiduría de Dios, que Dios está para dárnoslas. Y que fluya la idea. Y la idea se va poniendo en oración. Y va siendo entonces, más que idea, va siendo visión. Porque si nuestra idea está en armonía con lo que quiere Dios de nosotros, con su voluntad, a la luz, y se puede ver a la luz del Evangelio de Cristo y el discernimiento del Espíritu en medio nuestro, ¿verdad? Y de la palabra, pues entonces uno puede decir, la idea de donde venga. Puede venir una idea de un niño a donde nosotros, y esa se convierte en la visión. ¿Acaso eso no es lo que dicen también los profetas? Los niños y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos también tendrán sus sueños, ¿verdad? Y los compartirán, ¿verdad? Y veremos esa gloria de Dios y el reino actuando aquí y ahora en nuestras vidas. Así que esa fe que viene por el oír de la palabra debe ser una fe genuina, al decir de Santiago. Santiago 1:22 nos recuerda, Santiago: pero sed hacedores, no solamente oidores de la palabra, ¿verdad? A veces que la gente siempre dice: pero yo voy el domingo a la iglesia y yo no voy mucho, pero después veo cuando voy a la iglesia. Mira, todavía está corto, porque el venir no lo cumple completo, ¿verdad? En el sentido de que es bueno que vengamos. Digo, yo no le digo eso así a la persona, ¿verdad? Pero es bueno que vengamos. Y no que vengamos así de vez en cuando. Si podemos venir, cada vez que podamos venir, venimos, ¿verdad? Y es bueno que escuchemos la palabra, la proclamación de la palabra. Pero esa fe que viene del oír de la palabra, ¿qué es lo que nos impulsa? A crecer en el amor de Dios. Y si tú creces en el amor de Dios, ¿cómo vas a demostrar ese crecimiento en el amor de Dios? Con tu prójimo, amando a tu prójimo, siendo solidario y fraterno con tu prójimo, ¿verdad? Y con los que más necesitan, con el hambriento, con el sediento. Lo vamos a ver la semana que viene, porque la semana que viene se puede mejor, porque es el juicio de las naciones. Así que hay que dejar algo para la semana que viene, ¿verdad? Pero coming soon, para que se queden ahí para abrir la semana que viene, ¿verdad?
Poner en práctica la palabra es invertir los talentos, es poner nuestro cuerpo, es poner nuestra mente, es poner nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser, o sea, todo lo que Dios nos ha dado en función y al servicio de Jesucristo y del reino de los cielos. Así como Harvey y como Chiqui, recuerdo que cuando fui a Resurrección, después de mucho tiempo de haber, pues yo me crié allí, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de ser pastor. Mire, pastor, aquí vamos a tener unas capillas y nos gustaría que usted tuviera capilla todos los días. Y yo, pues, ¿cómo no? Para todos los grados, y entonces cada grado se dividía, iba el lunes iba el kindergarten y así hasta el viernes, que llegaba el cuarto año y el tercer año a la capilla, ¿verdad? Como no cabían todos a la vez, pues se dividía de esa manera. Y yo dije que sí rápidamente, pero después decía, wow, ¿cómo entonces tengo que prepararme para tantos grupos? Porque el mismo mensaje que yo le doy al kinder o al primer grado, no puede ser el mismo mensaje que le dé al cuarto año. Quizás el mismo tema, pero tengo que buscar otras maneras, ¿verdad? Mire, yo nunca he cogido una clase profesional de guitarra, ¿sabes? Pero la poquita guitarra, tonitos que sabía, bueno, pues la guitarra va a ayudarme mucho, ¿verdad? Y yo me da una alegría grande, ¿verdad? No es porque quiera hablar de mí, pero me da una alegría grande cuando que me ha pasado más o menos como le pasó a Chiqui, ¿verdad? Muchachos que después ya uno los ve grande y no se acuerda porque eran chiquititos cuando dice, usted era el pastor, usted llevaba la guitarra a las capillas. Yo era estudiante del colegio allá y Dios mío, uno dice, gloria sea al Señor, porque uno hacía las cosas con temor y temblor, pero también con ese deseo de servirle al Señor. Y salieron los mensajitos y buscaba las aplicaciones para los más jóvenes o para los más mayores. Y ¿sabe lo que pasó también en un momento dado? Espérate, además de yo prepararme, ¿por qué yo no les pido a ellos que también preparen? Y tú veías en las horas de recreo o al mediodía a los muchachos buscando en YouTube, que a veces aparecen en YouTube, estos posts que son videitos pequeños, ¿verdad? Con un mensaje cristiano, ¿verdad? Y entonces pues ellos practicaban durante la semana para llegar el viernes a la capilla para presentar como el mensaje del día un drama, por ejemplo, un post de eso, ¿verdad? Y eso me hizo acordarme, y con eso termino, de los nietos de Titi cuando estaba preparando el sermón, porque estamos pensando en esta congregación también cada vez que predicamos, ¿verdad? Y decía, wow, que mucho nos hace falta José, ¿verdad? Porque José era uno de los que sé que inventaba con sus hermanos y sus primos, ¿verdad? Inventaba el hacer unos dramas, y yo vi unos cuantos dramas en video que ellos hicieron, ¿verdad? De cómo hacían cada su papel, y bueno, eso quedó ahí como si fuera una película, de verdad. Decía, ¿se podrá revivir otra vez? ¿Podré yo hablar con él y con Joseph? Quizás, no sé si ahora para la Navidad, o para el Adviento, o que Adviento ya está ahí al lado, o si no, para alguna ocasión. Pero poner esos talentos y esos dones al servicio del Señor, y que ellos como siervos del Señor puedan entrar en ese gozo desde aquí y desde ahora. Entrar en la fiesta de Dios compartiendo lo que tienen para edificar la congregación. Y yo digo, wow, quizás sea posible eso. Yo lo lanzo como quizás un sueño o como una idea, pero eso tiene que ponerse en oración por la congregación. Pues no quiero hacer las cosas porque yo las imponga. Tiene que salir también de medio de la congregación, y tendría que salir de parte de esos jóvenes también para involucrarse, como aquel día cuando fueron con Harvey y todos estaban gozosos, y Eli allí con su gorrita participó y todas esas cosas. Es que me acuerdo de él porque ¿quién no puede acordarse de Eli, verdad? Que él era todo un personaje, ¿verdad? Todavía lo es, ¿verdad? Pues Eli, para terminar con eso, Eli, cuando aquí
hablando de las innovaciones y las cosas nuevas que debemos de pensar para continuar como congregación. Elí, en un tiempo dado en que Chemanuel estuvo grabando, como ahora se está grabando el sermón, él lo grababa live y de aquí salía live. Y allá en Estados Unidos, Elí, que trabajaba en una cafetería, tenía una pantalla. El servicio de Príncipe de Paz se escuchaba por allá en los Estados Unidos porque él ponía ese servicio en la pantalla de la cafetería en donde trabajaba. Eso debe hacernos sentir orgullosos a todos nosotros, porque ustedes fueron los que acompañaron a Elí, ustedes fueron los que le enseñaron a Elí, ustedes fueron los que compartieron la fe con Elí, y Elí ahora no está aquí con nosotros, pero allá sigue respirando y sigue multiplicando los talentos que ustedes compartieron con él y los talentos que le dio Dios a él a través de ustedes. ¿Se podrá repetir? Pongamos todo esto en las manos de Dios y respondámosle a ese Señor con todo lo que Él nos ha dado, en ese gozo de la fe, de la esperanza, del amor, de la bondad, de la alegría de conocer a Dios y de saber que en Él está la vida y la vida eterna también. Que así sea, y que su paz, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.